Probablemente este sea mi último test de LVO ya que no quiero quemarme antes de la apertura del server, así que esta vez decidí poner a prueba el Monk. Planeé algunas rutas y en algunos casos improvisé e hice distintas pruebas hasta llegar a la ruta óptima. Quizá no sea la mejor, pero cubre casi todos los aspectos del personaje desde nivel 1 hasta nivel 95. Y elegí al Monk por su ausencia de habilidades de área. Quería ver de primera mano qué tan complicado es subir de nivel al personaje en solitario. Y debo decir que me sorprendió bastante, obviamente es más lento que otras clases, sobre todo como acólito, pero como segunda clase la verdad es que es muy cómodo ya que es un personaje autosuficiente y me estoy planeando seriamente comenzar con este personaje en la apertura del server. Puedes adaptar esta ruta de leveo a cualquier personaje, pero probablemente le sea más útil a personajes sin habilidades de área. Y si ya viste algunos de los videos recientes, probablemente ya conozcas la ruta de los primeros niveles hasta Second Class, aunque recapitularemos rápidamente. De nivel 1 al 20 subiremos nivel completando las distintas quests que encontramos en Islude y la Academia. Prácticamente es hablar con algunos NPC y matar algunos monstruos de bajo nivel. Al terminar serás aproximadamente nivel 20. Después de terminar la academia comenzamos con las quests de recolección. Primero iremos 2 mapas a la izquierda de Islude a matar rockers y conseguir 30 patas. Después al mapa de Amber Knight, donde también encontraremos Rod of Frogs y conseguiremos 30 patas y 30 caparazones. El mapa está 2 mapas a la izquierda de Frontera. Y justo antes de entrar, tomaremos una quest que nos pedirá matar 20 Amber Knight. Una vez colectemos todos los objetos, cobraremos la quest y regresaremos a Islude a reclamar la experiencia de las quests de recolección. Terminaremos entre nivel 30 y 35. En este punto puedes aprovechar tu visita a Islude y comprar algo de equipamiento básico en la academia. Si necesitas Zenny, recuerda que puedes vender las medallas al NPC. Cuando estés listo, toma la quest que te ofrece la Crusader afuera de la academia y dirígete al mapa de los Peco Pecos, 3 mapas abajo de Frontera. Aquí recolectarás 30 Bill of Beards de los Pecos y mataremos algunos mucas que nos pide la quest. Dependiendo de la clase que estés utilizando, aquí puedes obtener tu primer upgrade de arma. Ambos monstruos arrojan una lanza, los mucas arrojan un mazo y los pecos una guanta. Si lo deseas puedes farmear hasta conseguirla. Al terminar, reclama tu experiencia en Islude. Después nos dirigiremos a Pion. Puedes tomar algunas quests de bajo nivel y completarlas en el camino. Dirígete a Bigfoot, un mapa a la derecha y uno abajo de Pion. Toma la quest de la entrada y colecta 30 patas de oso. Una vez termines, reclama tu experiencia en el mapa y dirígete a Elder Willow, 2 mapas a la derecha de Pion. Toma la quest del mapa que te pedirá matar 20 Horns, complétala y colecta 30 Resin de los Elder Willows. Una vez termines, regresa a Islude, reclama la experiencia y no vendas los Horns. En este punto serás nivel 45 aproximadamente. Dirígete a Geffen y toma el Warp a Mjolnir desde la Cafra. Colecta 30 colas de yoyo y entrega los Horns al NPC en el centro del mapa. Después dirígete al dungeon en ese mismo mapa hasta el nivel 3 y consigue 30 Lanterns de los Skeleton Workers. Cuando termines regresa a Islude, reclama la experiencia. Te dejará en nivel 50 aproximadamente. En este punto decidí continuar con las quests de recolección antes de aventurarme a los Fever Fields, ya que el acólito no es muy fuerte. Así que me dirigí a Violent Dungeon 3 y tomé las quests disponibles en ese mapa. Completé todas las quests y en el proceso también conseguí conchas de los Cornutus y corazones de sirena para las quests de recolección. Si tu personaje es lo suficientemente fuerte puedes ignorar estas quests, aunque la verdad la experiencia es bastante buena y terminas cerca del nivel 60. No olvides comprar el set de nivel 60 en la academia. Luego dirígete a Frontera y camina hacia el norte hasta encontrar los NPC de Union y toma las quests disponibles. Te pedirá lleves un Red Syrup al Feverfield de Pion, que se encuentra un mapa a la izquierda y uno abajo de Alberta. Los enemigos de este mapa son bastante fuertes, así que ten cuidado. Aquí puedes conseguir un upgrade de arma. Arrojan armas de todo tipo. Si planeas ser monk te recomiendo farmear hasta conseguir el Stoner y refinarlo a más 7. No te preocupes, es un arma de nivel 2, así que es muy fácil. Esta arma te dará buen ataque y algo de hit y velocidad de ataque adicional, eso sumado a las opciones aleatorias que consigas. Pero lo más importante de todo es que es propiedad Holy. Después de entregar la poción, te pedirán matar a algunos enemigos. Al terminar, vuelve a Frontera, reclamar tus recompensas y compra un Battle Manual. Dirígete a Orc Dungeon, utiliza el Battle Manual y mata enemigos hasta cambiar de clase. Ya que sea Second Class, vuelve y sube algunos niveles de job si lo necesitas. Después continúa las quests de Union, esta vez en el Feverfield de Orcos. Una vez la completes, sigue con las quests de Feverfield de Sograt Desert. Necesitarás llevar una Holy Water. Y una vez completes todas las quests disponibles, regresa a Frontera. Tendrás suficientes merits para comprar 4 Battle Manuals.
En este punto serás aproximadamente nivel 75. Yo decidí conseguir el Unium y refinar mi equipamiento, ya que si las 3 piezas están refinadas a más 4 otorgan una bonificación de ataque o Magic Attack, y aproveché para encantar el equipamiento que lo había olvidado. Desde aquí en adelante mis decisiones son algo específicas. Si estás utilizando una clase con daño de área, probablemente puedas continuar en mapas con alta densidad de mob. En mi caso me dirigí a Glassheim para tomar ventaja de la propiedad elemental y maté Grides y Evil Druids hasta nivel 80. Al nivel 80 desbloqueas algunas quests de Glassheim afuera de la iglesia de frontera. Después fui a Juno a matar Harpies. La experiencia es buena y puedes completar una quest en el área, pero la principal razón es el upgrade de arma. Chain Combo da golpes adicionales al utilizar una garra. Continué las quests disponibles en Glassheim y terminé en nivel 84. En este punto me puse a experimentar un poco. Por ejemplo, con la garra que arrojan las Harpies obtienes Endue de viento de manera automática, así que me fui a matar a Nolians. La verdad es que es muy cómodo, además obtienes algunos drops buenos como Oridecon y la carta que es buscada los primeros días para el set de arquero, pero si lo que quieres es solo experiencia, lo mejor es continuar con algunas quests. Dirígete a Alberta e inicia la quest de Ayutthaya, completa todas las quests que puedas hasta desbloquear las Daily Missions. En el proceso vas a tener que matar algunos Leafcat y pueden llegar a ser difíciles con algunas clases. Entre las Daily Mission hay dos muy sencillas, una te pide matar Gold y otra te pide matar Leafcat. Al completarlas estarás en nivel 91 aproximadamente. Al nivel 90 se desbloquean todas las quests de Glassheim, si las completas todas serás por lo menos nivel 95. Hasta este punto me tomó aproximadamente 6 horas, obviamente perdí bastante tiempo probando y planeando y haciendo todo en solitario. Mi recomendación para este personaje en particular es crear un Sage antes de comenzar con él, para tener acceso a Elemental Converters. Obviamente lo más eficiente es unirte a un grupo, y si eres Monk, sube Steel Body para el Party Play. En general estoy bastante satisfecho con la ruta, terminé con varios objetos de valor como Prison Watchers, equipamiento genérico de Fearfield, Elunium, Steel, Oridecon, Starchrome, piedras elementales y 500k de Zen, sin Merchant. Los niveles restantes los puedes subir utilizando tus Battle Manuals, probablemente la opción más fácil es completar algunas Daily Missions y las quests de recolección de nivel más alto. Si completas todo esto en el primer día probablemente vas a tener que ponerte a grindear un poco, pero si eres de los que juegan solo un par de horas diarias probablemente puedas hacer esto en varios días y tener acceso a las Daily Missions sin problema. Y pues hasta aquí el video, este es mi último test de leveo, nos vemos el próximo fin de semana en la apertura y pues mucha suerte a todos.